Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra lección de hoy de Derecho Civil Persona, en la unidad número 8, desde el día 25 de abril del 2024. Y hoy nos toca un poco trabajar o estudiar un poco con respecto a lo que es la emancipación. Y vamos a saber un poco qué significa la emancipación. Dice, la emancipación en Roma era de distintas formas la emancipación. La habilitación de edad en el código, requisitos de emancipación legal o por matrimonio. Esos son los puntos que vamos a ir viendo. Y la emancipación en sí, dice, es el medio por el cual los menores de edad se sustraen a la patria potestad de los padres o a la autoridad del tutor y adquieren capacidad para ejercer los actos de vida civil, la cual venía según varía según las legislaciones. Entonces, la emancipación significa o es lo que el menor de edad, principalmente llegado a los 14 años, 14, 15 años, eh, hay muchos menores que piden ya su emancipación para que ellos puedan manejar sus vidas, digamos, porque en ese sentido, en ese punto, ellos pueden contraer matrimonio, pueden hacer varias cosas, pero porque siendo menores no pueden hacer, porque todavía están bajo la patria potestad de sus padres. Por eso dice, es el medio por el cual los menores de edad se sustraen a la patria potestad de sus padres o la autoridad de su tutor y adquieren capacidad para ejercer los actos de la vida civil, la cual varía según las legislaciones. Eh, esta emancipación ya venía desde tiempos atrás. Esto no es nuevo, esto no es de ahora nomás. Y dice la emancipación en Roma. En Roma dice solamente el padre gozaba de plena capacidad, estando sus descendientes sumisos o sometidos a su patria potestad. Cualquier puede ser la edad para sustraerse. Era papá la autoridad, como anteriormente en Roma eran, en épocas anteriores, eran los reyes quienes gobernaban lo que ellos decían y firmaban, así se cumplía. Y acá dice que en Roma era papá, era el padre, no los padres, era el padre que gozaba de plena capacidad, que gozaba de plena capacidad, ¿sí? Y que no había, desde el más chico al más grande, todos estaban sometidos a papá, lo que papá decía, ¿verdad? Porque era papá la autoridad en ese entonces. Para sustraerse anticipadamente a la patria potestad, se recurría a la emancipación en la cual el padre vendía 3 veces al hijo en mancipium y el comprador ficticio lo vendía otras veces y recién a la vez tercera el hijo quedaba en libertad. Todo una ceremonia, todo un protocolo era en ese entonces tener la emancipación. Dice, el comprador ficticio lo volvía a vender. O sea que papá le vendía al hijo, el que le compraba ficticiamente a ese hijo, le volvía a vender y ese que había comprado lo volvía a vender, dice. Eran 3 ventas él tenía que tener para que él pueda tener esa emancipación. Y recién a la vez tercera, el hijo quedaba en libertad.
En épocas imperiales se introdujeron otras formas más la, sencilla, la emancipación anastasiana, que era por una resolución imperial o la justiniana que se realizaba en un documento judicial, que es lo que se usa hasta hoy día. Yo creo que muy poco se usa en estos momentos, en este tiempo, lo que es la emancipación. ¿Sí? Más adelante dice, apareció la venta statis o dispensa otorgada por el Estado romano para celebrar válidamente otros actos. Habían formas y formas, ¿sí? Pero hasta que apareció el documento en que el menor, hasta que el menor este, tenía esos documentos y ya se emancipaba y ya podía asumir responsabilidades, ¿sí? La venta a estatis del derecho romano. En una época determinada del derecho romano se fijó el término de la minoría, a la minoría de edad, a los 25 años. Recién 25 años, la persona eh, podía considerarse mayor de edad. Pero como este tiempo resultó excesivo para que el menor que no ha llegado aún a los 25 pudiera realizar actos jurídicos. Entonces, vieron con justa razón de que era mucho. 25 años ya eran mucho. Hoy por hoy, 25 años ya eh, los, los varones y las mujeres ya están casadas, ya tienen hijos. Y en aquel entonces todavía 25 años eran menores para que pudieran realizar actos jurídicos. Los soberanos de la época otorgaban a los que hayan cumplido 18 años la posibilidad de ejercer aquellos actos que sean favorables. Es lo que se llamaba venta a estatis. Es la autorización de soberano. La autorización del soberano. Si el favorecido con la venta a estatis realizaba actos jurídicos que le perjudicasen, dicho acto era nulo. Le daba esa oportunidad, pero con la pequeña diferencia de que el Estado o el rey, el que le daba esa posibilidad, le tenía todavía en observación. Un acto que él que cometía fuera de lo normal, que era ilícito, se le sacaba otra vez ese, lo que se llamaba la venta a estatus, ¿sí? La autorización del soberano. El soberano retiraba otra vez su autorización. Y dice, realiza actos jurídicos que le perjudicasen dichos actos eran nulos y la contraparte estaba obligada a devolver las cosas adquiridas en esta situación. Todo lo que haya hecho él, si lo hizo mal, tiene la obligación de aquel que compró, tiene la obligación o tenía la obligación de devolverlo todo de nuevo. Así como en Roma hubieron emancipaciones, en Alemania también. Este código establece que los menores de 18 años ya puedan realizar actos jurídicos. Eso es lo que se denomina anticipación de edad. Es lo que nosotros tenemos hoy en nuestra legislación. La mayoría de edad es 18 años. La mayoría de edad, los efectos de esto. Dice, adquirida la mayoría de edad, los 20 años, las personas ya tienen plena capacidad, según el código 36, el artículo 36, perdón, mejor dicho, el artículo 36 del Código Civil, eh, habla claramente de lo que es los efectos del código de la mayoría de edad. En todo esto hay una legislación que se llama legislación comparada y que son, dice, vienen a ser las distintas formas
de emancipación. Dice, la emancipación se halla legislada, aunque con diferentes modalidades, en todos los códigos modernos. Algunos solamente la admiten por el matrimonio, otras consagran la emancipación legal o tácita. Se produce ipso jure por matrimonio o título universitario. Debían tener un título universitario o contraían matrimonio. Eran las dos formas en que ellos hacían un poco de... Era la forma en que ellos se emancipaban. Por habilitación de edad voluntaria o dativa. La comercia. En cuanto a los efectos, algunos legisladores dicen asimilan al emancipado con el sujeto mayor de edad, plenamente capaz. Alemania, Suiza, Brasil y Perú, dice, se oponen al código francés y el italiano, que preceptúa que el emancipado solo puede realizar actos de administración. Nosotros, hasta donde yo recuerde, todavía no escuché hace tiempo lo que es una emancipación acá en Paraguay. Menos que yo sepa que yo no haya escuchado. Pero existe, en otros países existe. La emancipación es nuestro derecho positivo. Dice, según el Código Civil, en el artículo 39 del Código Civil, dice, admite expresamente la emancipación en sus diversas formas y dispone como ella es adquirida. Matrimonio, ejercicio de comercio u otras actividades lícitas y títulos universitarios. Matrimonio, ejercicio del comercio u otras actividades lícitas. Él puede hacer, se puede emancipar para él tener su propio negocio. Él se puede emancipar para casarse joven, a los 14 años. Si quiere casarse, él puede emanciparse. Y al casarse, él ya está emancipado. ¿Sí? Y también tener un título a una edad joven. Que dice, están previstas la emancipación legal o tácita y la dativa que se confunde en el Código Civil con la emancipación comercial. No es porque yo quiero emanciparme así porque sí, eso ya se hace, yo solicito y se da. Todo o todas cosas tienen sus requisitos. Uno de ellos acá, como dice, la emancipación es nuestro derecho positivo en nuestro país, que debe ser por matrimonio, ejercicio del comercio u otra actividad ilícita o un título universitario. Un título universitario es porque con ese título ella puede mantenerse solo, tener un trabajo, trabajar y mantenerse solo. En el artículo 39 del Código Civil, en su inciso A, dice, habla de los varones y mujeres de 18 años de edad. Pueden ser habilitados por sentencia de juez competente ante su conformidad y la de sus padres para el ejercicio del comercio u otra actividad lícita. Lícita. ¿Qué significa eso? Tener un comercio donde pagan todos los impuestos habido y por haber. Hombres, varones y mujeres de 18 años. Recordemos que hasta los 18 todavía son, de 0 a 18 todavía son menores. De 18 para adelante ya forman parte de los mayores de edad. Esto tiene sus requisitos y dice, haber cumplido 18 años. La conformidad del menor y la de los padres deberán inscribirse en la sección 13 de las interdicciones del registro público del comerciante, donde consta de que él es menor de 18 años y que sus padres todavía están pendientes, que él todavía en gran parte depende de sus padres. Y son los padres que aún, habiendo hecho ya todo eso, habiéndose emancipado, los padres todavía pueden
deben tener la conformidad de sus padres. Así lo que dice. La conformidad del menor y la de los padres. La conformidad del menor y de sus padres. La emancipación legal o por matrimonio. Muchas veces, no sé si es cometer un error o, no sé, el casarse joven y entonces en forma automáticamente se casan y se emancipan. Emancipación legal o por matrimonio. Encuentra su fundamento en la incompatibilidad del estado de casado con la sujeción a la patria potestad o tutela y por consiguiente de las situaciones que de ello derivan sobre todo en el campo patrimonial para de ese modo desenvolverse con libertad en su acción o accionar. Encuentra su fundamento en la incompatibilidad del Estado de casado con la sujeción de la patria potestad o de la tutela. Y por consiguiente dice, de las situaciones que de ellos derivan sobre todo en el campo patrimonial. Es porque ellos pueden, una vez que hayan contraído nupcia, hayan casado, ellos ya pueden proceder por sus bienes. Porque recordemos que mientras ellos son menores, todavía todos esos bienes quedan a cargo de sus padres o de los tutores. Limitaciones a los emancipados por matrimonio. Dice, las que existen para el caso de que el menor se hubiera casado sin la autorización necesaria o que hubieran cumplido la edad requerida de 16 años. Las que existen para el caso de que el menor se hubiera casado sin la autorización necesaria o que no hubieran cumplido la edad requerida de 16 años. De 14 hasta 16. Todavía no pueden. Acá dice la edad requerida que es 16 años. Está más claro. Dice, cumplida la edad requerida 16 años. Antes de los 16, uno que no puede, o tal vez en su emancipación, todavía es con requerimientos de los padres. Irrevocabilidad de la emancipación. En el artículo 39, en su párrafo final, prescribe y dice, la emancipación es irrevocable. Te emancipaste, ya estás emancipado y es irrevocable. Nadie puede decir, no, yo no quiero que mi hijo no, yo no quiero que mi nieto se emancipe. No, si eso pasó, ya pasó. Nulidad del matrimonio del emancipado. En teoría, dice, las teorías, tiene tres teorías. Las teorías restrictivas, las teorías intermedias, las teorías amplias. Y vamos a ir viendo qué significa cada uno de ellos. Las teorías restrictivas, dice, la nulidad tiene como efecto principal retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes de la celebración del año. La nulidad tiene como efecto principal retroceder las cosas al estado que se encontraban antes de la celebración del acto. Una vez que el matrimonio se haya anulado, todo vuelve en estado cero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el chico, la persona emancipada, vuelve otra vez a ser menor de edad sin ningún requerimiento, en forma automática. Por eso dice,
vuelven al estado que se encontraba antes de la celebración del acto. La teoría intermedia supone que debe tenerse en cuenta si hubo o no hijos, si ya hubo hijos de por medio. También teoría amplia. Se inclinan por mantener la emancipación haya sido o no hijo, siempre que existiera, haya habido, perdón, o no hijo, siempre que existiera buena fe de los cónyuges. Excepto que una persona mayor de edad, se case con un menor, sabiendo que el menor tiene muchos bienes. Entonces, eso es posible de actos de nulidad. Siempre y cuando, como dice acá, según las teorías amplias, dice, se inclina por mantener la emancipación, haya habido o no hijos, siempre que existiera buena fe de los jóvenes. Siempre que ellos hayan dicho, sí, nos queremos y vamos a seguir juntos y vamos a seguir casados, entonces no se puede hacer nada. Pero de lo contrario es diferente. Cuestiones relacionadas con la emancipación. Actos que pueden realizar los emancipados. Esto también es muy importante saber. Dice, podrán estar en juicio. Los actos prohibidos realizados por los emancipados se consideran nulos. Podrán otorgar testamentos a aquellos emancipados que hayan cumplido 18 años. En cuanto a los mandatos, mediando expresa disposición legal a los de 18 años. No pueden ser testigos, pero sí albaceas, o sea que ejecutores testamentarios. Eso significa albacea. El marido será quien administre los bienes. Lo que se aplica tanto con los menores como para los emancipados es la ley más favorable a la capacidad. No todo no todo es bueno, no todo es color de rosa, porque de lo contrario, si todo es así, esto sería, no sé, una joda. Entonces yo digo, me voy a emancipar para manejar yo mis bienes. Manejaste mal tus bienes. Papá y mamá se dieron cuenta, el tutor se dio cuenta, se puede anular, se puede anular. Entonces, por eso dice, no pueden ser, podrán estar en juicio los actos prohibidos realizados por los emancipados. Se consideran nulos. Los actos prohibidos podrán otorgar testamentos a aquellos emancipados que hayan cumplido 18 años en cuanto a los mandatos, mediando expresa disposición legal a los de 18 años. No pueden ser testigos, pero sí albaceas. Un ejecutor testamentario. Y así llegamos a esta, lastimosamente, es una, una unidad muy corta, pero muy buena. Y por eso digo lastimosamente, es corta, porque este tema de la emancipación es muy quisquillosa, tiene eh, muchos mucho que leer y mucho que interpretar por sobre todo, porque como les dije al principio, la emancipación no significa, bueno, yo quiero ser libre, yo no quiero estar con mis padres, quiero vivir yo solo y, y solicito, pido y se me da y me voy. No es tampoco así. Entonces, es cuestión de saber qué querés o qué quiere esa persona que realmente piensa emanciparse. Espero que esta lección pequeña y cortita haya sido del agrado de ustedes, más aún por el tema, más aún por el tema. Y
esperando que haya sido que sea de utilidad. Me despido de ustedes hasta la próxima clase. Que tengan muy buenas tardes.